Hoy tengo una palabra para ti y se encuentra en el libro de Gálatas, el capítulo 3, el versículo 3. Y dice la palabra: ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Padre, yo te doy gracias en esta hora por esta divina palabra y te ruego que seas tú, Divino Espíritu Santo, hablando allí a cada uno de los que vamos a escuchar esta palabra. Sé tú ministrando, sé tú tratando con cada corazón, sé tú rompiendo cadenas, sé tú, oh mi Dios, allí libertando, Padre maravilloso. Señor, te doy gracias, Padre, que esta palabra haga, oh Señor, con el propósito con la cual ha sido, Padre querido, en esta hora colocada en mi boca, para la gloria y honra de tu nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y el tema de hoy se llama Termina como comenzaste. Dice Gálatas, el capítulo 3, el versículo 3 que acabamos de leer, ¿verdad? Dice: ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? Cuando llegamos a Cristo, llegamos con una maleta llena de muchas cosas. O sea, muchos vienen cargados, muchos vienen atribulados, otros vienen con problemas de alcohol, otros con problemas de adicción, otros con problemas de maltrato, de violencia doméstica, otros con abuso, otros con tantas cosas, en fin. O sea, una maleta llena de tantas cargas y tan pesadas y dolorosas. Y cuando llegamos a Cristo, entonces vemos esa paz, ese cambio, ese gozo, aquello que sobrepasa todo entendimiento, esa paz inefable que wow, que llena nuestras vidas, y es donde vemos esta transformación en nosotros y comenzamos a vivir una vida tan distinta a la que veníamos transitando, que es por eso que nos enamoramos del Maestro, nos enamoramos de este camino. Y mucha gente no puede entender esto. Mucha gente, para ellos esto es una locura. ¿Por qué? Porque esas personas, en ocasiones he escuchado gente que dice: esas iglesias están llenas de puros ladrones, prostitutas, borrachos, drogadictos. Eso es todo lo que está llena esas iglesias, de todas esas cosas. Porque solo el que anda mal, el que se siente mal, entonces es el único que va y se para allí y llega a esas iglesias. Y pues lo único que te quiero decir es que esas personas dicen esas cosas precisamente porque no entienden la palabra. Y sí, claro que está lleno de prostitutas, claro que está lleno de alcohólicos, de drogadictos, de gente que eran, pero que ya no son. Que Dios ha hecho un cambio en sus vidas, que Dios ha transformado sus vidas. No en vano dice la palabra que Cristo vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Esto no lo dijo Pablo, no lo dijo Pedro, no, lo dijo el mismo Maestro. Y lo podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 19, el versículo 8. Precisamente cuando el Maestro estaba visitando a Zaqueo, dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Zaqueo se sintió un ladrón. ¿Por qué? Porque sintió que lo que estaba haciendo de haberle quitado el dinero a los demás era malo. Y se sintió así porque se sintió en la presencia nada más y nada menos que del maestro. Y eso lo hizo transformarse, eso lo hizo cambiarse. Y fue allí donde le dijo estas palabras que le repitió al maestro. Le dijo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Así que qué importancia es precisamente cuando estamos en Cristo. Dice también la palabra en 1 Corintios 1, 27. 1 Corintios 1, 27 dice la palabra de la siguiente manera: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que si hoy te sientes menospreciado, si hoy tú que estás allí escuchando esta palabra te sientes vil, o si simplemente te sientes perdido, esta palabra es para ti. ¿Sabes por qué? Porque Él vino a buscarte, Él vino por ti, Él vino a darte una respuesta a tu vida, Él vino a transformarte. Y si hoy que ya habías comenzado y te encuentras nuevamente en este camino, otra vez transitándote, sintiéndote vil o menospreciado, o que sencillamente te encuentras perdido, pues es precisamente eso que te quiero decir. No termines de una manera distinta. Termina como comenzaste, con ese gozo, con esa alegría, con esa paz. Mucho hemos hablado de la carne, del pecado, del mundo, pero hoy quiero decirte, no importa si tu vida nunca has pecado, o sencillamente si nunca has cometido error. Hoy quiero decirte, Cristo no vino por los que nunca han pecado, ni vino solamente por los que pecaron. Él vino fue a cumplir una misión, y fue para regalarnos la salvación, porque solo a través de su sacrificio, es decir, a través de ese sacrificio que hizo Él en la cruz del Calvario, ¿verdad? A través de ese sacrificio es que Él nos entrega la salvación. ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Eso lo podemos ver en Juan 14, 6. Dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que solamente es por Él. Él es la única entrada al Padre. Es la única entrada. Es el único camino que te puede llevar al Padre. Él es la salvación. Y no solamente es para salvación, sino que Él decide hacerte libre. No tienes que pagar nada, no tienes que hacer más nada. La salvación solo se recibe aceptando
a Jesucristo. Lo demás lo transforma Él. Por eso Gálatas 3:3 que acabamos de leer, que leímos, dice, ¿tan necios sois? Ahora quizás tú te preguntarás, mi hermana, pero ¿qué significa necio? Pues según la Real Academia, ¿verdad? No te lo voy a explicar solamente bíblicamente, sino que según la Real Academia, la palabra o la persona que es necia, ¿verdad? Necio significa, dice, de una persona que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Y no lo digo yo, lo dice la Real Academia. Así que no seáis necios. Y si decimos, sigue diciendo en el mismo Gálatas 3:3 dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Qué tremendo. Como tú recordabas anteriormente, como anteriormente te leía y te recordaba precisamente cómo llegábamos a Cristo, con tantas cargas, con todas esas cosas que llevamos, con todo ese mundo dentro, con todo ese dolor, con todo ese pasado, con todas aquellas cosas horribles con las que llegamos a Cristo y Él nos transformó. Cuando Él nos regaló la salvación, nos dio un nuevo comenzar. Porque dice aún, 2 Corintios, ¿verdad? El capítulo 5, el versículo 17 nos habla la palabra y nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, todas esas cargas viejas se van. Comenzamos nuevos. Nos llenamos de gozo, de paz, nos sentimos flotando en el aire y muchos a esos le llaman el primer amor. Y hoy quiero recordarte precisamente cuando un matrimonio comienza, aparentemente también comienza con ese primer amor. Pero a medida que van avanzando y comienzan a mirarse los errores y a mirarse el uno al otro, el esposo a la esposa, a verse los defectos, entonces comienza a desaparecer ese primer amor. Y esto de esta relación de matrimonial me hace recordar muchas veces como cuando yo tengo una perrita, bueno, una perrota, y cuando la saco a pasear, ella es muy noble y cuando salimos a caminar, otros perros se le acercan, inclusive perros más pequeños, y como ella no se molestan en estarles ladrando ni nada, entonces aquellos empiezan y les empiezan como a mostrar los dientes, y eso me trajo a cotación y me hizo recordar cómo a veces pasa en matrimonio, no sé si te ha pasado, no sé si los habrás visto, cómo a veces hay esposos y esposas que están así como que casi que se quieren ladrar el uno al otro, que se están mirando así como con los dientes pelados, así como que dime algo, y están ahí a punto de esperar que aquel le repique algo para entonces ladrarle. Pues precisamente porque han dejado su primer amor, porque comenzaron a vivir circunstancias y situaciones en su vida que no las desaparecieron, que no las hablaron, sino que sencillamente las limpiaron, le pasaron un trapito y las dejaron pasar. Heridas que se forman en el corazón y que comienzan a ser cicatrices, llagas
que solo les ponen benditas, curitas, que allí medio tapan la herida, pero cuando quitas esa venda, esa curita, está completamente todavía abierta, que basta que le digan algo y enseguida vuelve a comenzar a sangrar esa herida. Por eso la importancia de cuando cicatrizamos las heridas y permitimos que el maestro esas heridas, esas cicatrices, no las desaparezca, porque a veces es importante que estén allí para saber lo que Dios hizo con tu vida, pero sí que las cicatrice, sí que las cicatrice. Así que así mismo muchas veces pasa en los cristianos, así como en el matrimonio, el primer amor. Comienzan con gozo, con alegría, con regocijo, se dan cuenta lo que Dios transformó en su vida, las grandes cosas que hizo con ellos, pero fueron poco a poco, muy sigilosamente, se fueron alejando, se fueron apartando, fueron olvidando lo que Dios hizo con ellos. Y eso fue permitiendo de que entonces ese primer amor se fuera apagando. Empezaron a poner la mirada entonces en el pastor, que si el pastor hace esto o hace aquello, o que si no hace esto o no hace aquello, o en el hermanito que mira cómo habla, que mira cómo camina, que mira lo que dice. Y comenzamos a ver tantas cosas dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, y nos olvidamos de quién murió por nosotros en la cruz, de quién hizo la transformación. Y muchas veces no solamente nos olvidamos de eso, nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor. En una ocasión había un mendigo que estaba en cierta campaña y un predicador comenzó a dar la palabra y comenzó a hablar, y de repente Dios trató con el predicador y le hizo el llamado a aquel hombre, a aquel mendigo que lo veía todo sucio, hediondo, harapiento, y los llamó a convertirse. Y este hombre no quería pasar, y este predicador le insistió y le dijo lo que Dios podía hacer con su vida. Y este hombre se acercó y llegó, y este predicador, el Señor le dijo, abrázalo. Y él, aún sabiendo el mal olor que este hombre tenía, lo sucio que estaba, no escatimó y lo tomó y lo abrazó como Cristo lo abrazaría. Cuando aquel hombre vio el amor de Cristo en este hombre, aceptó al Señor con toda su alma, con toda su mente y con todo su corazón. Y fue allí donde este hombre comenzó una transformación en su vida, comenzó a ser un nuevo hombre, se levantó y empezó a hacer cosas para su vida, para crecer, y fue de tal manera que Dios bendijo la vida de este hombre, que en pocos años este hombre se convirtió en un gran empresario. Y en una ocasión escuchó que este predicador volvía nuevamente a la ciudad donde él estaba, y llegó este hombre y fue a esa campaña, y cuando vio al predicador se le acercó y le dijo, varón, quiero invitarlo a mi casa. Y cuando aquel predicador lo vio, aquel hombre bien vestido, bien acomodado, le dijo, bueno, ¿cómo no, varón? Claro que sí. Y le dijo, sí, porque quiero mostrar lo que Dios hizo con mi vida. Y le dijo, sí, claro, varón, cuénteme. Le dijo, ¿se acuerda de aquel hombre que estaba todo sucio, hediondo, que usted abrazó? Pues ese hombre era yo. Y mire cómo Dios ha bendecido mi vida. Por eso quiero invitarlo a mi casa.
Y aquel hombre fue y lo acompañó hasta su casa y estuvo allí con él. Y cuando aquel hombre abrió las puertas de aquella mansión, aquella casa hermosa, comenzó a mostrarle el comedor, la cocina, comenzó a mostrarle el cuarto matrimonial, comenzó a mostrarle el cuarto de los niños y comenzó a mostrarle cada una de las partes, el garaje, cada una de las partes de los cuartos de la casa. Pero el predicador veía que él pasaba de una puerta a otra, pero había una puerta que nunca abría y luego venía para otra y pasaba por esa puerta y no la abría, hasta que fue tanto la curiosidad del predicador que le dijo: quiero preguntarle algo, una pregunta, quiero decirle, me ha mostrado y me ha hablado de todo lo que Dios ha hecho con su vida, pero hay una cosa que me llama la atención. Y es que hemos pasado por esta puerta por varias ocasiones y esta es la única que no me ha abierto. Esta es la única que no he podido ver. Le dice: no, predicador, yo creo que no vale la pena verla porque ahí prácticamente no hay nada. Le dice: pero no sé, discúlpame, pero me mata la curiosidad. ¿Podrías mostrármela? Y le dijo: sí, claro. Y cuando abrió la puerta, había una habitación grande, pero totalmente vacía. Pero en medio de esa habitación había una silla y allí habían unas ropas que estaban hediondas, sucias, todas feas. Y cuando el predicador entró y vio eso en la habitación, dijo: ¿qué es esto? No entiendo. Y le dice: déjeme contarle. Esta es la habitación donde yo oro. Aquí es donde vengo a derramar mi vida delante de la presencia de Dios. Y esta habitación tiene solo esta silla y esas ropas siguen allí. Porque cuando cada una de esas cosas que usted vio afuera quieren llenar mi corazón, cuando comienzo a ganar mucho dinero y comienzo a la gente a decirme y a darme palabras y a gloriarme, yo sencillamente vengo a esta habitación y miro esas ropas y recuerdo de dónde Dios me sacó. Recuerdo lo que Dios hizo con mi vida, quién era y lo que ahora soy solo por Él. Es por eso que esta habitación siempre permanece aquí, porque no quiero olvidar lo que Dios hizo en mi vida. Y esa era la única manera como este hombre mantenía su humildad. Así que hoy yo quiero invitarte a que no tengas una habitación donde tengas unas ropas hediondas, porque quizás no vienes de allí, pero sí una habitación donde puedas recordar todo lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿De dónde te sacó? No sé. No sé si antes eras una prostituta y hoy eres una pastora. Si antes eras un adicto y hoy eres un predicador. Si antes eras un alcohólico y hoy eres un evangelista. No sé cuántas cosas ha hecho Dios con cada uno del que está escuchando esta palabra. Porque lo que sí sé es lo que el Maestro ha hecho con cada uno de nosotros, cómo nos ha transformado. Porque a veces no necesariamente teníamos que ser prostitutas, ladrones, adictos. A veces simplemente vivíamos una vida llena de dolor, de tristeza, de llanto. Y Él transformó nuestras vidas. Es por eso que hoy quiero invitarte a que no te olvides el que hizo lo que hizo contigo
desde ese momento, que no vuelvas atrás, que no sigas caminando en el Evangelio, pero viviendo tu vida pasada, viviendo el dolor que vivías antes, la angustia que vivías antes, revolcándote en el pecado y en la tristeza. No termines distinto, termina como comenzaste. El maestro en Juan 14, 16 dice la palabra: dice, vamos a empezar desde el 15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Sabes por qué muchos de estos males han vuelto? Porque hemos olvidado lo que el Maestro hizo. Porque antes de él partir, se abocó a dejarte esta palabra. Estas palabras las dijo el propio Maestro. Antes de él partir, él estaba buscando a su pueblo, aquellos que le amaban, que le conocían, y les estaba diciendo que no nos iba a dejar huérfanos, que Él nos iba a enviar al que nos iba a guiar a toda verdad, al que nos iba a consolar, al otro consolador, porque Él era nuestro consolador. Pero ahora nos iba a enviar a otro consolador. Ya no solamente íbamos a tener al Maestro, sino también al Espíritu Santo, que iba a estar aquí con nosotros. Pero hoy muchos se han olvidado de llenarse de la presencia del Espíritu Santo. Hoy muchas veces en las iglesias ni se habla del Espíritu Santo. Lo hemos tomado como obsoleto, como que es algo del pasado, como que no se debe tocar. Y fue tan importante para el Maestro, fue algo de tanta importancia que nos los dio a entender. Cuando caminas con el Espíritu Santo, tu vida es totalmente distinta. Si leemos el Evangelio, vemos a un Pedro que era precisamente un hombre testarudo, gruñón, todo lo hacía con sus propias fuerzas. De hecho, cuando fueron a buscar al Maestro, lo podemos leer en Juan 18, el capítulo 18, el versículo 10, dice la palabra: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y le cortó, escuche, y le cortó la oreja derecha. Pedro se fue con sus propias fuerzas y el Maestro tuvo que detenerlo y decirle: espérate, no es así. Yo tengo que cumplir mi misión. Pero este mismo Pedro dice en Hechos capítulo 2, el versículo 37, nos comienza a hablar la palabra del Señor, porque estaban todos unánimes esperando la promesa del Espíritu Santo. Y luego que todos recibieron esas promesas, entre ellos este Pedro, pues dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, porque aquí había un Pedro que ahora estaba tan transformado que estaba dando un discurso.
Y dice, al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí había un Pedro transformado, un Pedro que ahora hablaba la palabra, un Pedro que ahora les decía con sus palabras y les testificaba lo que Dios podía hacer con sus vidas. Y fue tanto que convenció a estos hombres a través del Espíritu Santo para volverse a Jesucristo. ¿Quieres terminar como empezaste? Dale libertad en tu vida al Espíritu Santo. Deja que Él sea tu guía, tu consolador, tu ayudador. Tu vida comenzará a cambiar cuando el camino nos vamos desviando y le quitamos al Espíritu Santo la libertad de hacer todo en nosotros. Vamos en decadencia, ¿verdad? Pero cuando nuestras vidas en Cristo se convierten y le entregamos al Espíritu Santo, que sea Él el que nos guíe, el que nos dirija, el que nos ayude, entonces allí vamos a ver la diferencia de lo que hacíamos y de lo que ahora hacemos. Vamos a comenzar a vivir una vida transformada. Nuestra boca va a testificar de las cosas que Dios ha hecho con nosotros y los demás nos verán y dirán, wow, lo que Dios ha hecho a través o en esta mujer y a través de esta mujer. Allí, cuando esa transformación ocurra, vas a ver la diferencia, porque entonces vas a ver donde llegas, va a haber un cambio. Donde abras tu boca, la gente va a sentir lo que portas, lo que hay en ti, que no es nada más y nada menos que la llenura del Espíritu Santo. Deja que Él tome el lugar que le corresponde. Hoy te invito a examinarte y a ver si le estás dando lugar a Él, y si no, tienes la oportunidad de hacerlo. Dale la oportunidad. La venida del Señor está muy cerca y es hora de terminar como comenzamos. Dios te bendiga.